es posible, porque no hay nada imposible para Dios. Amado, que penetre, Señor, en las naciones también que nos están viendo, Señor, y mis hermanitos que tú los has traído en esta mañana. Gracias, papito amado, te amamos y te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Rey. Siéntate, amado hermano, por favor. La verdad que no hay cosa más hermosa que poder celebrar algo tan memorable, tan solemne, que es la cena del Señor. Amén. Mira, el Señor Jesús, esa noche, esas horas antes ya, estaban con sus discípulos, estaba celebrando la cena, estaba celebrando la Pascua, mejor dicho. Amén. Esa noche estaba celebrando la Pascua, que es una de las fiestas más importantes de los judíos. ¿Por qué? Porque recuerdan ellos y siguen celebrándola, por supuesto. Recuerdan los 400 años que tuvieron cautivos bajo la mano ahí de Faraón de Egipto. Amén. Y el Señor con una mano poderosa los sacó, ustedes saben, con tantos milagros y prodigios. Pero el Señor tuvo misericordia y a través de una sangre de un corderito, de machos cabríos, ese pueblo fue salvo. Amén. Dice que el ángel de la muerte pasó por encima. Eso significa Pascua, viene del griego pesaj, que quiere decir pasar por alto. Amén. Y a través de la sangre de ese corderito, eso fue lo que instituyó el Señor, de que con esa sangre pinten en la parte de afuera, en el dintel y los dos postes de su casa, ¿verdad? Que eso representa a nuestro mismo amado Señor Jesucristo, al Cordero Pascual. Amén. Y dice que cuando vino el ángel de la muerte, vio que todas las casas estaban con esa sangre de ese animalito. Amén. Y así fue que el Señor pasó por encima y destruyó, ustedes saben perfectamente, a todos los primogénitos de los hijos del faraón, de los de Egipto, y también de los animales. Entonces esa fiesta, los judíos estaban ahí. El Señor, como es judío, estaba celebrando también. Estaba celebrando la Pascua, estaba con hierbas amargas, estaba comiendo el corderito estaban comiendo, estaban recordando. Pero él en ese momento ya como estaban, pasaban, o sea, ya estaba poquito tiempo para que él pueda entregarse en sacrificio. Entonces él instituye algo nuevo ya. Amén. Él enseña algo nuevo. Les enseña y celebra la cena y toma el pan, toma el vino, que eso ya lo vamos a ver. Y ahora ya no es esa Pascua judía, sí, nuestros hermanos judíos lo están celebrando, pero nosotros los cristianos ahora ya tenemos un nuevo pacto, como dice la palabra. Amén. Es un nuevo pacto. Ese nuevo pacto ya no iba a ser por la sangre de un animalito, iba a ser por su propia sangre. Amén. Iba a ser por su propio sacrificio, y eso tenía que darse. Amén. Entonces vamos a ver
vamos a ver, amados hermanitos, y vamos a pasar rápidamente porque quiero rememorar todo aquel paso, todo aquel procedimiento, todo aquello que sufrió nuestro amado Señor Jesucristo, para que nosotros sepamos que no hay otro Dios. O sea, no podemos alabar a otro Dios, a otra persona, a otra deidad, porque nadie hizo lo que hizo nuestro Dios. Nadie hizo lo que hizo nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Miren, en Jeremías 31, la palabra del Señor, el profeta Jeremías ya había profetizado eso mucho más antes, que se tenía que dar un nuevo pacto, porque el pacto, hermano, no cumplieron el pueblo de judío, no lo asimiló. Amén. Además que era muy difícil sobrellevar el antiguo pacto. Entonces, vea, aquí dice en Jeremías 31, el Dios de Israel dice: viene el día en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá. En el pasado tomé de la mano a sus antepasados y los saqué de Egipto, y luego hice un pacto con ellos, pero no lo cumplieron, y a pesar de que yo era su Dios. Por eso mi nuevo pacto con el pueblo, mi pueblo, será este: haré que mis enseñanzas las aprendan de memoria y que sean la guía de su vida. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Le juro que así será. Amén. Entonces, vea, el Señor vino a establecer un nuevo pacto. El antiguo pacto, hermano, era muy difícil. Ustedes saben, había que hacer muchas ceremonias y tantas cosas, ¿verdad? Y además, imagínense, antes solamente una vez por año, en el día del Yom Kippur, o en el día de expiación, de perdón de pecados, se llama eso, ¿verdad? El pueblo, hermano, esperaba ese día. Era una sola vez al año, ¿verdad? Que entraban. El templo estaba dividido en dos lugares: el lugar santo, el atrio exterior, y el lugar santísimo. Amén. Y vea, solamente una vez al año el sacerdote entraba a ese lugar santísimo. Nadie podía entrar porque si no se moría. Incluso el sacerdote dice que iba con unas campanitas atadas a su cintura y con una soga ahí, con una pita, una soga, porque si el sacerdote se olvidaba, no hacía la oración correcta, se moría el sacerdote y lo tenían que sacar muerto. O sea, prácticamente cuando dejaban de sonar esas campanitas, era difícil, hermano. Amén. Era bien complicado. Si el Señor no aceptaba, ese año no había lluvia, no había bendición, las cosechas no se daban. Era bien difícil. Pero ahora, hermano, se necesitaba un sacrificio, pero ya no de animalitos, sino se necesitaba un sacrificio humano. Por eso el Señor, hermano, dejó de ser Dios, vino a esta tierra con ese propósito. Amén. Ya de establecer ese nuevo pacto, pero ya no con esos animalitos, sino con su propia sangre, con su propia vida. Por eso es que nosotros tenemos que amar a este Dios todopoderoso. Mira, tanto sufrió, y yo los voy a remontar a ese momento. Amén. Primero vamos a ver rápidamente ahí en primera, cuál fue el propósito por el cual nuestro amado Señor Jesucristo vino. Nosotros conocemos este verso bíblico, ¿verdad? En Juan 3:16 dice: de tal manera Dios amó a este mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Vea, uno de los propósitos por el cual vino nuestro amado Señor Jesucristo, por ese amor, es para que aquel que crea no se pierda. Porque no es para todos estos, no es para todo esta palabra. Esto es para aquellos que creen, no para los incrédulos. Amén. Él no vino a condenar a nadie. Él no vino a condenar este mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Él es el único mediador. Él es el único que puede perdonar pecados. Él es el único que puede salvar. Amén. Mira, en Hebreos 2:14 dice: para destruir también, así que por cuanto los hijos participaron. Vamos a ir rápidamente, por favor, y anótense. Por eso siempre les digo que se anoten, porque este es un momento memorable. Y vamos a ir rápidamente. En Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, Él también participó de lo mismo. O sea, se hizo hombre, se hizo igual que nosotros, semejante a nosotros. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte
al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Amén. Se hizo igual, semejante a nosotros. Era la única manera para poder destruir el imperio de la muerte. Estaba la gente, hermano, sujeta a servidumbre y a muerte. Pero gracias a esa expiación, gracias a ese sacrificio de amor, ahora nosotros podemos vencer. Dice la palabra que Él exhibió públicamente a los principados y a las potestades. Y ahora tenemos nosotros la victoria en la muerte. Porque el que acepta al Señor Jesucristo, ustedes saben, tiene vida y vida eterna. Eternamente y para siempre vivimos. ¿Cuántos dicen amén? Mira, y librar a todos los que por el temor de la muerte, vea por qué vino el Señor, porque había mucho temor. Amén, había mucho sojuzgamiento. El enemigo había sido lanzado a la tierra, ustedes saben, Satanás, y él vino a matar, a robar y a destruir. Pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Mira qué hermoso, amén. Para destruir por medio de la muerte, de su muerte, al que tenía el imperio de la muerte, del imperio de la muerte, al diablo, dice. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Díganme a ver ustedes, los que han sido salvos, los que se han bautizado y los que tienen a Cristo Jesús en su corazón, ¿tienen miedo a la muerte? No, ¿verdad? Entonces, eso es, de eso se trata. Amén. Ya nosotros hemos sido redimidos con esa sangre que Él derramó, esa preciosa sangre. Y ahora pues nosotros, nuestra vida no es aquí, nuestra ciudad está arriba, la ciudad celestial. Nosotros vamos a vivir por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Mire también para qué, 53, Isaías 53:5, también dice Él, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. O sea, todo Él lo cargó. Todo lo cargó. Nuestras rebeliones, nuestras iniquidades, nuestras maldades. Él le dio muerte. La cruz, hermano, se hizo maldito ahí. Amén. Dio muerte de cruz para que nosotros podamos ser libres, para que podamos nosotros venir a este Dios todopoderoso de amor. Por eso es que nosotros cuando oramos le damos muerte de cruz a las obras de la carne. Amén. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, para que nosotros estemos en paz, para que tengamos gozo, para que tengamos esa seguridad, esa firmeza, ese gozo de que al saber de que cuando venga el Señor nos vamos a ir en su presencia. Y por su llaga nosotros fuimos curados. Él no quiere que nadie esté enfermo. Amén. Ya Él hizo un sacrificio. Muchas veces nosotros, hermanos, por esa falta de fe no confiamos, no creemos en esta palabra. Y por eso estamos así enfermitos, ¿verdad? Nosotros tenemos que confiar en esta palabra. Dice, y por su llaga, esas llagas, hermano, ahí supurantes, que estaba totalmente destruido nuestro amado Señor Jesucristo, pero por esas llagas nosotros fuimos curados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verán? Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados, dice esta otra versión. En lenguaje sencillo, Isaías 53:6, escucha lo que dice: todos andábamos perdidos, como suelen andar las ovejas, cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero Dios hizo recaer en su fiel servidor, en Cristo Jesús, el castigo que nosotros merecíamos. Imagínense, nosotros estábamos destituidos, nosotros teníamos un acta de los decretos contraria. Y por eso el Señor vino a darnos esa paz, vino a darnos esa tranquilidad, vino por esa misericordia, por ese amor. Dios hizo recaer en su fiel servidor el castigo que nosotros merecíamos. Fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. Se quedó completamente callado, como las ovejas cuando les cortan la lana, y como cordero llevado al matadero, ni siquiera abrió su boca. Amén. Mira, aquí en Colosenses capítulo 2 verso 14, escucha lo que dice. Dice que Él vino para anular el acta de los decretos que estaba en contra de nosotros. Colosenses 2:14 dice: anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, escucha, y la clavó en la cruz.
Amén. Todo aquello que estaba, hermano, acusándote, destruyéndote y diciéndote que ibas a morir, que te merecías irte al Seol, al Hades, pero ahí está el Señor, tuvo esa misericordia. Él tenía que hacer ese sacrificio. Y van a ver ustedes, Él no quería, Él lloraba, hermano, sus gotas de sangre, de esa desesperación, de esa angustia, mejor dicho, su sudor era gotas de sangre, porque Él, hermano, sabía que lo que iba a ser un sacrificio terrible, de mucho dolor, de mucho sufrimiento. Imagínate que te hagas tú un pequeño cortecito, va a ver cómo te duele, o una pequeña quemadura que te hagas en tu cuerpo. Duele, hermano, pero van a ver ustedes lo que Él hizo por ti, por mí, amado hermano. Por eso es que no hay otro Dios, no hay quien haya hecho semejante sacrificio. Él ya no quiso que se hagan expiaciones, matar a corderitos, animalitos. Él mismo vino a dar su vida. Amén. Dice, anulando el acta de los decretos, despojando a los principados. Mira qué hermoso. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Se exhibió públicamente a Satanás, se exhibió públicamente a los principados y a las potestades. Por eso la iglesia ahora tiene el poder. Dice la palabra, ¿verdad? Recibiréis poder. La iglesia tiene poder. Dice, he aquí, dice el Señor, les doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada los podrá hacer daño. Amén. Nosotros tenemos el poder, nosotros tenemos la autoridad, por supuesto, por el poder del Espíritu Santo de Dios. A su nombre. Mira, la ley escrita estaba en contra de nosotros, pero escucha esto, de esta otra versión. La ley escrita estaba en contra de nosotros, pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Dios le puso fin a esa ley escrita que ya estaba contraria a nosotros. Estos decretos estaban prácticamente acusándonos y nosotros no merecíamos, por supuesto, irnos abajo, pero ahí está su amor y su misericordia de nuestro Dios. Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Dios le quitó el poder a los espíritus que tenían autoridad y por medio de Cristo los humilló delante de todos. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Hebreos 7:24, escucha lo que dice: mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, o sea, un sacerdocio para siempre. Él fue ordenado como el sacerdote según el orden de Melquisedec, que es un sacerdocio eterno, el único sacerdote, no hay más. Amén. Él fue ordenado como sacerdote según el orden de Melquisedec. Un sacerdocio, ¿qué significa Melquisedec? Un sacerdocio inmutable, un sacerdocio eterno. Amén. Rey de paz, rey de Salem, dice la palabra. Un rey de gloria. Puede también, dice, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Ahora mire, los sacerdotes antiguos eran pues temporales, ¿verdad? Duraban hasta cierto tiempo y morían, y eran falibles, se equivocaban. Primeramente tenían que limpiarse ellos, purificarse ellos, después ya orar, interceder, clamar por el pueblo. Pero vea, y además eran pecadores, cometían muchos errores. Por eso se necesitaba a este Dios santo, puro, y lo hizo por eso una sola vez y para siempre. O sea, ya no hay más sacrificio. Amén. El sacerdote según el orden de Melquisedec se llama nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Por lo cual puede también salvar, escucha esto de hermoso, Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente, para siempre, perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Porque no esto para todos, esto es para que los que creen. Puede salvarte a ti perpetuamente para siempre. Amén. Puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, dice la palabra. Tal sumo sacerdote, escucha, nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Se dan cuenta qué hermoso? Por eso es que necesitábamos este sacerdote santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados.
Ya no es a esos sacerdotes mortales que tenían que purificarse primeramente ellos, derramar esa sangre ajena ahí en el lugar santísimo una sola vez por año, en el día del Yom Kippur, en el día del perdón de los pecados, significa eso. Entonces por eso se necesitaba un sacrificio de alguien puro y santo, y ese puro y santo se llama Jesús de Nazaret. Dale un fuerte aplauso al Señor, amén. Jesús no morirá jamás, escucha, pero Jesús no morirá jamás. No necesita pasarle a ningún otro oficio de sacerdote. Ya no hay más, hermano. Me da pena, una tristeza que ahora hay muchos sacerdotes, ya no hay más. El único sacerdote, amén, que entró de una vez por todas, y dice que no solamente entró en lo físico, entró allá en el cielo. Allá hay un tabernáculo también en el cielo, hermano, amén. Entró él ahí en el lugar santísimo, dice, y una vez para siempre, para que tú y yo podamos tener acceso a él. Ya no es una vez al año, hermano, amén. Cuando él dijo consumado es, se rompió el velo de arriba abajo. Ahora, hermano, en el momento que tú quieras, no necesitas ir a buscar un cuadrito, no necesitas buscar alguna imagen ahí que se parezca supuestamente al Cristo de Hollywood. No, Dios es espíritu, amén. Entonces no necesitas tú inclinarte a nadie. Dios está aquí ahora, y Dios también está en tu corazón. Toca tu corazón, Él está ahí, amén. Él está ahí ahora. Jesús puede salvar para siempre. Escucha esto. Por eso, si se dan cuenta, todo es Jesús, todo es Jesucristo, todo habla de Jesucristo, amados hermanos. Pero como Jesús no morirá jamás, escucha esto, no necesita pasarle ningún otro oficio a otro sacerdote. Jesús puede salvar para siempre. Escucha esto de hermoso. Jesús puede salvar para siempre a los que por medio de Él quieran ser amigos de Dios, pues vive eternamente y siempre está pidiendo a Dios por ellos, amén. Él es un intercesor, es el abogado. Dice, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el hombre, abogado tenemos para el hombre, Jesucristo, amén. Pues vive eternamente. Jesús puede salvar para siempre. No hay otro Dios. No es María, no es Pablo, no es Pedro, no es el Papa. No, es Jesucristo, el único que pagó un precio. Y van a ver ustedes el precio que pagó a su nombre. Hebreos 10:10 dice, esta es la voluntad. En esa voluntad somos santificados. Escucha esto. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre, amén. Una sola ofrenda nos santifica, solamente una ofrenda, que esa fue la que hizo nuestro amado Señor Jesucristo, allí entregando su propia vida por amor y misericordia. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. Y ciertamente, escucha, dice, todo sacerdote hasta día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los muchos mismos sacrificios, lo que usted le estaba explicando, y que nunca pueden quitar los pecados, ¿verdad? Pobres sacerdotes, tenían que hacer sacrificio, tenían que purificarse, limpiarse, pero Cristo dice, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, amén. Un solo sacrificio, ya no hay más. El Señor hizo ese sacrificio para que tú y yo tengamos vida, para que tú y yo tengamos esperanza, amén. A través de esa sangre preciosa, Él dice que nos limpia de todo pecado, nos purifica. Pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hebreos 10:10 dice en otra versión, Dios nos eligió porque Jesucristo obedeció sus órdenes al morir en la cruz y ofreció su cuerpo como sacrificio una sola vez y para siempre. Aunque los sacrificios de animales no quitan el pecado, los sacerdotes judíos siguen ofreciéndolo muchas veces, todos los días. Eso está pasando allá ahorita en Israel. Ellos todavía siguen con eso, siguen con la ley. Pero la ley, el fin de la ley es Cristo, amén. Por eso se necesitaba un nuevo pacto.
Aunque los sacrificios de animales no quitan el pecado, bien dice, los sacerdotes judíos siguen ofreciéndolo muchas veces todos los días. Pero Jesucristo la ofreció, eso es lo que quiero que esté claro. Jesucristo la ofreció a Dios un solo sacrificio para siempre. Así nos perdonó nuestros pecados. Qué hermoso. Luego se sentó a la derecha del trono de Dios, dice la palabra. Efesios capítulo 2, verso 14, en esta otra versión dice: Cristo nos ha dado la paz por medio de su sacrificio en la cruz. Cristo ha puesto fin al odio como una barrera separada a los judíos de los que no son judíos, y de dos pueblos ha hecho uno solo. ¿Saben también para qué? Para que ya no haya más esa rivalidad entre judíos y gentiles. Si eso supiera, si esta palabra supieran los judíos ahora, ellos sabrían por qué vino el Señor Jesucristo: para unir a la iglesia, para unirnos no solamente a los judíos, sino a los gentiles también, para que ambos seamos un solo pueblo. Aquí lo dice: Cristo nos ha dado la paz por medio de su sacrificio en la cruz. Cristo ha puesto fin al odio, a la rivalidad que había, como una barrera separada a los judíos de los que no son judíos. Y de dos pueblos ha hecho uno solo. Vea todo el significado, todo ese sacrificio que él hizo. Amén. Para despojar a los principados y a las potestades. Vea, para unir a un solo pueblo, para dar vida, para dar esperanza. Qué hermoso, hermanito. Amén. Se necesitaba ese sacerdote santo, puro, inocente. No como aquellos sacerdotes mortales que cada vez tenían que limpiarse, esperar un año, cada año, para ver si el Señor aceptaba sus ofrendas, sus sacrificios. Y si no, hermanos, si no lo aceptaba, como que no llovía, como que habían problemas en sus casas. Era terrible. Pero ahora estamos en la gracia, estamos en esa gracia de nuestro Dios Todopoderoso. Por eso, ¿cómo no amarlo? ¿Cómo no reconocerlo? ¿Saben también para qué? Escucha Marcos 15:37. Dice que cuando él expiró, cuando él murió, él dijo: consumado es. Y entonces dice: el velo se rasgó en dos de arriba abajo. ¿Qué quiere decir eso? Marcos 15:37. Más Jesús, dando una gran voz, expiró, o sea, partió, murió, se fue su alma, su espíritu, quedó su cuerpo. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Era un lugar, era una cortina hermosa, primorosa, pero grande. No sé, me imagino 3-4 metros. Pero vea, para que todos piensan que nadie fue la que la rajó de abajo, el Señor lo rajó de arriba. Amén. ¿Qué significa eso? Que ahora nosotros ya podemos entrar a ese lugar santísimo. ¿Se acuerdan? Solamente una vez entraban, pero el momento que se rajó, ahora tú y yo tenemos acceso al Señor en el momento que querramos, donde tú quieras. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Nosotros somos el templo para aquellos que le hemos aceptado. Pero no solamente eso, también si tú te humillas y le pides al Señor, Él con seguridad que va a estar donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú estés, porque ya se rompió el velo. Amén. De la separación que teníamos con nuestro Dios. Ahora, eso es lo hermoso. Por eso Él necesitaba romper eso. Por eso Él necesitaba ya entrar al lugar santísimo. Ya no con esa sangre de corderitos o de machos cabríos. Él mismo se fue espiritualmente, roció su sangre ahí en ese lugar santísimo por ti y por mí, para que nosotros podamos ser salvos, para que esa sangre preciosa ahora nos limpia de todo pecado a través de la confesión de nuestros pecados. Como dice Juan 1:9, ¿verdad? Si tú confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y Él te libera de todo mal. Amén. Allá arribita dice: y su sangre nos limpia de todo pecado a través de la confesión. Él es un Dios de amor y de misericordia, y Él va a derramar esa sangre preciosa para limpiarte, para purificarte, para que tú seas acepto delante de Él. Se venció al enemigo, hermano. Ya Satanás no tiene potestad en contra de nosotros. Amén. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, como dice Hechos 1:8: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder. Nosotros tenemos el poder. Nosotros tenemos a Cristo Jesús y ya tenemos acceso a Él. Marcos 13, bueno, esta otra versión dice: lanzó un fuerte grito y murió. Y en aquel momento la cortina del templo se partió en dos pedazos de arriba abajo. ¿Para qué más? Escucha Isaías 61:1. Escucha esto de hermoso.
Muchos de nosotros estábamos así. Muchos están así ahora. Pero vea este Dios todopoderoso que está acá todavía, que existe, que es un Dios real, que murió, resucitó. Él prometió que iba a vivir dentro de nosotros, en la iglesia, y donde tú vayas, porque Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. ¿Qué quiere decir eso? Omnisciente quiere decir que Él conoce tus pensamientos, tus sentimientos, tu voluntad, todo. Él es omnipresente, quiere decir que Él está donde tú vayas. No necesitas buscar un templo, Él es omnipresente. Y omnipotente es que es un Dios poderoso. Poderoso. Dale un fuerte aplauso al Señor. Él es un Dios majestuoso, poderoso. Es el Dios de lo imposible. Es nuestro guerrero. Él va por delante de nosotros como fuego consumidor, apartando a nuestros enemigos, a nuestras potestades, principados, cualquiera que sea su rango, por más que sean principados, potestades, gobernadores. Ya Dios lo venció en la cruz, y nosotros, la iglesia, tenemos el poder también para pisar y hollar toda fuerza del enemigo, y nada nos podrá hacer daño, dice la palabra. Pero eso tenemos que vivirlo. Mira, el Espíritu del Señor está sobre mí. Recuerdo esto hermoso, estaba en la sinagoga el Señor, y vea, esta palabra se cumplió con Él mismo. Y le dieron, dice, le dieron el rollo para que Él lea al profeta Isaías. Y esa profecía 600 años atrás ya se estaba cumpliendo con el Mesías, cuando le dieron a leer ahí en la sinagoga. Y sabe, Él lo leyó personalmente, esta profecía sobre Él. Mira de hermoso, el Espíritu del Señor está sobre mí. Qué hermoso, Él estaba ahí. Porque me ungió el Señor. Y escucha, ¿para qué vino el Señor? Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los sojuzgados, a los esclavizados, a los que están en pecado, en fornicación, en adulterio, en inmundicia, a liberarlos. Amén. Me ha enviado a predicar las buenas, el evangelio de las buenas nuevas, aquellos que están en zozobra, en languidez, tristes, al borde de la muerte, muchos. A vendar a los quebrantados de corazón, a cuidar sus heridas, a vendar esas heridas que están supulantes ahí. A predicar libertad a los cautivos, no solamente a los cautivos físicos, también a los cautivos espirituales. Porque así como hay muchos cautivos físicos en la cárcel por un delito que cometieron, también ahora hay muchos acá que están libres, pero hay muchos que están esclavizados, cautivos espiritualmente. A publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel. Mira qué hermoso. A proclamar el año de la buena voluntad, porque todavía este es el año de la buena voluntad. Todavía tenemos, hermano, acceso. Todavía la gracia no se ha ido. Todavía el Señor está con los brazos extendidos. Él vino para salvar, para que nadie se pierda. Él no vino a condenar a nadie. Él está proclamando a través de nuestras vidas, de los ministerios que el Señor ha levantado, maestros, profetas, evangelistas, pastores, apóstoles, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro, porque también se tiene que predicar que viene juicio. Nosotros como centinelas tenemos que decir que viene espada, y que se arrepientan antes de que sea demasiado tarde, porque todo lo que estamos viendo son señales antes de la segunda venida. Y ya se está escuchando que el Señor, hermano, está viniendo, está manifestándose en niños, en siervos, en siervas. Se está manifestando que el Señor está viniendo, que nos preparemos a consolar a los enlutados, a decirles que hay esperanza para aquel que muere en Cristo. Hay esperanza porque el Señor viene con voz de mando, con voz de trompeta, con voz de arcángel. Dice: los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, y ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza. Ya gloria, hermano, no tristeza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para la gloria suya. Eso es lo que quiere el Señor, que estemos en gloria, que estemos en paz, que tengamos ese gozo de decir: Señor, ven, Señor Jesús, te esperamos, aquí estamos, Señor, porque tú nos redimiste, tú nos salvaste, tú nos consolaste, nos sacaste la tristeza, el lloro, la angustia, y ahora estamos con ese gozo, con esa algarabía de poder esperarte cuando Él venga. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermanos, dice: teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Tenemos libertad ahora, para que se den cuenta. Mire, Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo
mira qué hermoso, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo. Escucha esto de hermoso. Nosotros tenemos esa libertad para entrar ya al lugar santísimo, porque ya les dije, el velo se rompió. Ya no hay nada que impida que tú y yo podamos hablar con Él. Qué hermoso. Ya no necesitamos, hermano, al curita, ya no necesitamos a un intermediario ahí para decir, por favor, quiero hablar con el Señor, ¿será que yo puedo? Nada, no hay nada, no hay nada que separe. Tú puedes hacerlo donde tú quieras, pero hazlo con todo tu corazón y vas a ver. Amén. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Esa sangre que fue para expiación, para eso también, hermano, para que nosotros podamos tener acceso a ese lugar santísimo. Él ya derramó su sangre sobre el propiciatorio allá en el cielo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Qué hermoso. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hermanos, la sangre que Jesús derramó al morir nos permite ahora tener amistad con Dios y entrar con toda libertad al lugar más santo. Pues cuando Jesús murió, abrió la cortina que nos impedía el paso. Mira qué hermoso. Pero ahora Jesús está vivo y por medio de Él podemos acercarnos a Dios de un modo nuevo y distinto. Él es nuestro gran sacerdote encargado del santuario que está en el cielo. Quiero que lean conmigo, por favor, y vamos a seguir esto hermoso. Marcos, capítulo 14. Dice la palabra que Judas Iscariotes, uno de sus discípulos fieles que Él llamó, lo traicionó por 30 monedas de plata. El Señor había pasado todo eso ya. Estaba allí con los discípulos, estaba celebrando la Pascua. Y ahí fue donde Él tomó el pan, tomó el vino y dijo, bueno, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, esto representa, es algo simbólico solamente. Amén. Inclusive le dice a Pedro que le iba a negar. Y por supuesto Pedro le negó. Él estaba muy angustiado, él estaba en un momento muy triste. Y yo quiero que leamos eso para que podamos estar ahí en esa misma presencia, hermano, con seguridad. Yo cuando empecé a leer esto, cuando estaba leyendo, porque yo lo estaba leyendo mucho tiempo, y la verdad que no podía resistir, me quebrantaba de todo lo que pasó nuestro amado Señor Jesucristo. Y esto es para que lo amemos, para que lo apreciemos. No podemos amar a otra deidad que no hizo nada. Mira lo que el Señor pasó. Escucha, ya Él estaba a punto de ser sacrificado. Ya venía el que lo iba a traicionar, porque Él dijo que incluso lo iba a traicionar con un beso. Qué terrible, hermano. Su propio discípulo le dio la espalda, le dio por atrás, solamente porque empezó a robar unas moneditas y después se hizo un ladrón y entró Satanás. Y por eso Él pensó que Él iba a estar pues feliz por un año, porque dice que las 30 monedas significaban el salario de un año. Pero vea, dice aquí, escucha esto. Le voy a leer de esta otra versión porque me gusta mucho, pero amén, sígueme por favor. Marcos 14, 12. Vamos a leerlo para que no pierda ningún detalle. Dice, fueron al huerto de los olivos llamado Getsemaní, y Jesús dijo, sígueme aquí mientras yo voy a orar. Le dijo a los discípulos, invitó a 3, llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse. Escucha esto. Comenzó a afligirse y angustiarse profundamente. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Escucha cómo estaba el Señor. Se adelantó un poco más y cayó en tierra. Se cayó de rodillas, dice la palabra. Pidió en oración que si fuera posible pasara de él la horrible hora que le esperaba. ¿Y saben qué le dijo el Señor? Abba, Padre, papá, papito, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí.
Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Escucha esto, qué lindo el Señor, ¿verdad? No quiero que se haga mi voluntad sino la mía. Pero él le pedía: si es posible para ti, te pido que quites esta copa de sufrimiento. Pero sin embargo, no quiero que se haga tu voluntad, sino mi voluntad, sino la tuya. Luego volvió y encontró a los discípulos dormidos y les dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No pudiste velar conmigo ni siquiera una hora? Y escucha lo que le dice el Señor: velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó otra vez e hizo la misma oración que antes. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos, porque no podían mantener los ojos abiertos y no sabían qué decir. Cuando volvió a ellos por tercera vez, les dijo: adelante, duerman, descansen. Pero no, la hora ya ha llegado, y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren el que me traiciona. Ese mismo instante, mientras Jesús todavía hablaba, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, junto con la multitud de hombres armados con espadas, escucha, y palos. Los habían enviado los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos. Y el traidor Judas había acordado previamente con ellos una señal. Sabrán a cuál arrestar cuando yo los salude con un beso, el beso de Judas. Entonces podrán llevárselo bajo custodia. Y cuando llegaron, Judas se acercó a Jesús y le dice: Rabí, maestro, exclamó, y le dio un beso. Entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron. Pero uno de los hombres que estaba con Jesús sacó su espada, Pedro, e hirió al esclavo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y el Señor lo sanó, por supuesto. Y Jesús le preguntó: ¿acaso soy un peligro revolucionario, un peligroso revolucionario, para que vengan con espadas y palos para arrestarme? ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve enseñando allí entre ustedes todos los días. Pero estas cosas suceden para que se cumpla lo que dicen las escrituras acerca de mí. Escucha esto. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Quedó solo. El único valiente fue Pedro, pero se quedó para negarlo. Y vea, dice la turba llevaba puesta una, dice, entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Un joven que le seguía solamente llevaba puesta una camisa de noche de lino. Cuando la turba intentó agarrarlo, su camisa de noche se deslizó y huyó desnudo. Llevaron a Jesús a la casa del sumo sacerdote. Mira quiénes lo traicionaron: los mismos, aleluya, religiosos, por envidiosos. Donde se habían reunido los principales sacerdotes, los ancianos, los maestros de la ley. Mira quiénes lo van a matar, lo traicionaron. Los principales sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley religiosa. Mientras tanto, Pedro lo siguió de lejos y entró directamente al patio del sumo sacerdote. Allí se sentó con los guardias para calentarse junto con la fogata. Hacía frío, era invierno. Adentro, los principales sacerdotes y todo el concilio supremo intentaban encontrar pruebas contra Jesús para poder ejecutarlo. Imagínense. Pero no pudieron encontrar ninguna. Había muchos falsos testigos que hablaban en contra de él, pero todos se contradecían. Finalmente unos hombres se pusieron de pie y dieron el siguiente falso testimonio: nosotros lo oímos decir: yo destruiré este templo hecho con manos humanas y en 3 días destruiré otro. Destruiré otro no hecho con manos humanas. Pero aún así sus relatos no coincidían. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie ante todos y le preguntó a Jesús: bien, no vas a responder estos cargos que tienes. ¿Qué tienes que decir a tu favor? Pero Jesús se mantuvo callado y no contestó. Entonces el sumo sacerdote le preguntó: ¿eres tú el Mesías, el Hijo bendito del bendito? Jesús dijo: yo soy. Se reveló el Dios de Israel, el Dios de la antigüedad, cuando se le presentó a Moisés y el Señor le dijo: dile que soy yo, te envía, soy yo soy el que soy, te envía.
Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de horror y dijo: ¿para qué necesitamos más testigos? Todos han oído la blasfemia que dijo. ¿Cuál es el veredicto? Culpable. Gritaron todos: merece morir. Entonces algunos comenzaron a escupirle y le vendaron los ojos y le daban puñetazos. Profetízanos. Se burlaban y los guardias lo abofeteaban mientras se lo llevaban. Ahí ya se cumple cuando Pedro lo niega, y dice la palabra que el callo le dijo al Señor a Pedro: ¿sabes qué, Pedro? Me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante 2 veces. Y así fue. La tercera vez cantó el gallo por segunda vez, y dice que Pedro se puso a llorar, porque él dijo que aunque se iba a morir por causa de él. Pero vea, todos lo abandonaron. Pedro se quedó, pero para negarlo. Sus discípulos con los que él estuvo, le dio tanto amor, vieron tanto poder. Muy temprano por la mañana, los principales sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley religiosa, todo el concilio supremo, se reunieron para hablar del próximo paso. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. Pilato le preguntó a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Y el Señor le dice: tú lo has dicho, contestó Jesús. Entonces los principales sacerdotes siguieron acusándolo de muchos delitos. Y Pilato le preguntó: ¿no vas a contestarles? ¿Qué me dices de las acusaciones que presentan en tu contra? Entonces, para sorpresa de Pilato, Jesús no dijo nada. Ahora bien, era costumbre del gobernador, escuchen esto, era costumbre del gobernador poner en libertad a un preso cada año durante la celebración de la Pascua, el que la gente pidiera. Uno de los presos en ese tiempo era Barrabás, un revolucionario que había cometido un asesinato durante un levantamiento. La multitud acudió a Pilato y le pidió que soltara a un preso como era de costumbre. ¿Quieres que les deje en libertad a este rey de los judíos?, preguntó Pilato. Pues ya se había dado cuenta, escucha esto, Pilato mismo, el romano, se había dado cuenta. Se había dado cuenta de que los principales sacerdotes habían arrestado a Jesús por envidia. Sin embargo, en ese momento los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que exigiera la libertad de Barrabás en lugar de la de Jesús. Pilato les preguntó entonces: ¿qué hago con este hombre, el que ustedes llaman rey de los judíos? ¡Crucifícalo!, le contestaron a gritos. ¿Por qué?, insistió Pilato. ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba rugió aún más fuerte: ¡crucifícalo! Entonces Pilato, para calmar a la multitud, dejó a Barrabás en libertad y mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo. Y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Los soldados llevaron a Jesús al patio del cuartel general del gobernador llamado el Pretorio, y llamaron a todo el regimiento, imagínense, para burlarse. Los vistieron con un manto púrpura y armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza. Entonces los saludaban y se mofaban: ¡viva el rey de los judíos! Y lo golpeaban en la cabeza con una caña de junco. Le escupían y se ponían de rodillas para adorarlo burlonamente. Cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto púrpura y volvieron a ponerle su propia ropa. Luego lo llevaron para crucificarlo. Después los soldados lo clavaron. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él lo rechazó. Lo clavaron y dieron su ropa y tiraron los dados para ver quién se quedaba con cada prenda. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero anunciaba el cargo en su contra. Decía: el rey de los judíos. Con él crucificaron a sus revolucionarios. Con él crucificaron a 2 revolucionarios, uno a su derecha y otro a su izquierda. La gente pasaba por allí, gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. Pero mírate ahora, le gritaban. Dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días.
Muy bien, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa también se burlaban de Jesús. Salvó a otros, se mofaba, pero no puede salvarse a sí mismo. Que este Mesías, este Rey de Israel, baje de la cruz para que podamos verlo y creerle. Hasta los hombres que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él. Y al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Luego a las 3 de la tarde Jesús clamó con voz fuerte: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos que pasaban por allí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio, lo puso sobre una caña de junco y la levantó para que él pudiera beber. Esperen, dijo, a ver si Elías viene a bajarlo. Entonces Jesús soltó un fuerte grito y dio su último suspiro, y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y el oficial romano que estaba frente a él, al ver cómo había muerto, exclamó: este hombre verdaderamente era el Hijo de Dios. Todo esto sucedió el viernes, el día de preparación, antes del día de reposo, porque sabemos nosotros que el primer día, el domingo, el Señor resucitó. Amén. Y esto es lo que quería decirles, esto es lo que quería leerles, para que ustedes vean, hermano, lo que el Señor hizo, para que ustedes vean el sacrificio de amor que Él hizo, para que vean, hermano, que Él lloraba, Él sufría, Él le pidió al Señor, Él no quería pasar por esto, pero al final fue obediente. Lo hizo por ti, lo hizo por mí. Amén. Y hoy día quiero que, por favor, antes de celebrar la cena, porque esto fue lo que instituyó el Señor para nosotros ya, para que nosotros, hermano, podamos recordar todo aquello que Él pasó por tu vida y por mi vida. Eso quiero que lo hagamos con todo nuestro corazón. Amén. Quiero que tú te levantes. Vamos a entrar en un tiempo de oración, porque vea lo que dice Primera de Corintios capítulo 11 verso 27. Escucha primero. De manera que cualquiera que se comiere este pan o bebiere, que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, o sea que ¿qué es indignamente? No merece ser digno, no merece, cuidado. Ustedes tienen que probarse a sí mismos. Ustedes tienen que analizar si efectivamente ustedes sí pueden ser dignos de celebrar de la cena. Será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Vayan preparando, por favor, los hermanitos. Sí, vayan preparando. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dice: cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea que esto no es así nomás. Amén. Porque muchos dicen: pucha, vinito voy a tomar. No, esto es, hermano, tiene un símbolo, pero por eso les digo, esto es una ceremonia solemne. Amén. Porque hay muerte, hay enfermedad inclusive. Escuche, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Pruébese cada uno. Vea su condición espiritual, su vida. Amén. Hay muchos que han venido peleando, incluso con rabia. Hay muchos todavía que están en fornicación, que están en adulterio. Hay muchos que todavía están con odio. Hay muchos que están en concubinato todavía, ¿verdad? No sé, o sea, ustedes pruébense. Yo no les voy a prohibir, a nadie le voy a prohibir. Escucha, dice: pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come para sí. O sea, tú tienes que discernir. Tú tienes que saber el significado. No puedes agarrar el pan y comértelo por comértelo. Tú no puedes agarrar el vino y tomártelo. Tú tienes que saber lo que significa. Amén. Y sabes, o sea, te lo voy a decir, ya lo hemos leído, pero ese pan, hermano, ese pancito agarró, él lo partió, dice, ¿verdad? Lo bendijo, le agradeció al Señor por ese pan y lo dio a sus discípulos, a cada uno. Y ese pan, le digo, ¿saben qué este pan significa? Amén. Es mi cuerpo que va a ser molido por ustedes.
Este pan significa eso. Va a ser molido, va a ser entregado por sus vidas. Y agarró el vino, la copa, se les dio a tomar a cada uno. Les dijo: saben que esta copa de vino, este vino representa mi sangre, que ha sido derramada por ustedes para expiación, para perdón de sus pecados. Eso es lo que significa. Entonces tú tienes que, cuando tú celebres la cena del Señor, tú tienes que saber eso. Tú tienes que estar consciente del significado de ese acto simbólico, pero muy especial. Amén. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos, escucha, y debilitados entre nosotros. Incluso muchos ya partieron, muchos duermen. O sea que esto no es así nomás. Amén. Entonces tú ve, analiza tu corazón y ve si puedes ser partícipe de este sacrificio de amor que el Señor dio y que nos enseñó para que nosotros lo celebrásemos. Amén. Levántate, por favor. Y yo quiero, amados hermanitos, en este momento, amén, yo quiero en este momento que entremos en un tiempo de limpieza. La palabra del Señor es bien clara: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así dice la palabra. Amén. El que encubre, dice, el que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Primera de Juan dice, si tú, 1:9 dice, si tú confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y Él te libera de todo mal. Entonces, si tú confiesas, hermano, si tú viniste con peleas, con contiendas, si tú viniste mal, juzgando, destruyendo a alguien con odio, pues límpiate, pídale perdón al Señor para que así puedas ser partícipe, puedas ser digno de poder recibir la cena del Señor. Amén. Cierra tus ojitos ahí donde estás. Amén. Yo te voy a ayudar, pero lo vas a hacer con todo tu corazón. Tú sabías que íbamos a celebrar la cena. Y tú sabías, hermano, porque tú bien tienes que venir con esa conciencia, con ese anhelo de poder participar, de ser digno. Si no, hermano, aprende, ve. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile: papito amado, Señor, gracias por este tiempo, Señor. Tú me has traído, Señor, para conocer tu palabra. Señor, tú me has hecho ver todo aquel sacrificio que tú hiciste, Señor, por mí, por mis pecados. Señor, yo no sabía muchas cosas, pero ahora las sé y las entiendo. Y yo no quiero participar indignamente, Señor, de la sangre de tu cuerpo, Señor. Quiero, papito, participar dignamente. Por eso, Señor, te pido, te ruego, te suplico, Señor. Yo voy a confesar uno a uno mis pecados. No lo voy a encubrir, Señor, porque quiero ser digno, Señor, de participar de este privilegio, de esto que tú instituiste, Señor, para que podamos recordar todo aquel sacrificio que tú hiciste por nosotros, por nuestra vida, papito amado. En este momento, Señor, yo voy a hablarle, yo voy a confesar uno a uno, Señor, para que no quede nada. Y lo voy a hacer, Señor, con todo mi corazón. Si es posible, amado hermanito, humíllate, arrodíllate, pídele perdón. Dile: yo no soy digno, Señor, tal vez, pero yo quiero participar. Yo quiero ser acepto, Señor. Ten misericordia, papito amado. Yo quiero, Señor, yo voy a confesar mis pecados. Vamos, hazlo, hermano, vamos, habla con Él mientras le alabamos al Señor. Mientras le alabamos, aleluya. Habla con Él. Dile: papito amado, aquí estoy, Señor. Señor, he cometido muchos errores, he cometido muchas maldades, muchas iniquidades. Señor, mi cuerpo lo utilicé para fornicar, para destruir, Señor. Señor, odié, yo perdono, Señor. Yo no quiero tener rencor. Es más, si está tu esposa, abrázala, pídele perdón ahí. Si está tu pastor, pídele perdón. Ponte a cuenta. Si está tu hermano, tu hermana, a quien tú hablaste, murmuraste, pídele perdón para que tú seas digno
digna de poder ser partícipe, porque hay muchos enfermos, dice la palabra. Hay muchos que están debilitados y hay muchos de los cuales ya han partido porque han participado indignamente. Oh, papito amado, te lo pido con todo mi corazón, Señor. Haz tu obra. Escucha la oración de tu pueblo. Escucha la oración de tu iglesia, Señor. Limpia, limpia, papito amado. Limpia, Señor, limpia, purifica, papito amado. Mira, Señor, tú conoces los corazones. Tú vas a ver la sinceridad de ellos, Señor. Oh, Señor, porque tú eres omnipresente, omnisciente. Tú conoces nuestros pensamientos y sentimientos. A ti no te podemos engañar, Señor. Te pedimos misericordia. Te pedimos perdón, Señor. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. Oh, papito amado, mira, Señor, a tu pueblo. Mira sus lágrimas, Señor. Mira sus corazoncitos, papito amado. Oh, límpianos, Señor, de toda maldad. Reconocemos que somos pecadores. Reconocemos nuestra bajeza, Señor. Quita de nosotros la ira, la rabia. Quita el enojo, Señor. Quita la dureza de nuestro corazón. Quita la tibieza, la superficialidad, Señor, mi Dios. Quita la lascivia, los deseos de los ojos, Señor. Quita, papito amado, la flojera, la pereza. Quita, papito amado, el mirar los deseos del mundo, Señor. Quita, Señor, de mí la rabia, la envidia, la habladuría, la murmuración, Señor. Yo bendigo a aquellos que me han maldecido, y si he maldecido lo bendigo, Señor. Perdóname, papito amado. Yo perdono de todo corazón aquella vida que me lastimó, Señor. Ya yo no le guardo rencor. Yo quiero tener amor, Señor, sobre él. Te lo pido con todo mi corazón. Perdona a mi esposa, Señor. Perdona a mi esposo. Perdona a mi cónyuge, Señor. Perdona aquella vida que me hizo daño. Yo lo perdono, Señor, de todo corazón. Yo lo perdono, Señor. Yo lo perdono con todo mi corazón, Señor. Te lo pido con todo mi corazón, papito amado. Mira, Señor, yo no quiero ser indigno, Señor. Por eso derramo lágrimas. Por eso yo me humillo delante de ti, Señor. Ten misericordia, mi Dios bendito. Ten misericordia, Señor. Oh, te amo, papito amado. Mira tu pueblo, Señor. Tú conoces sus corazones. Tú conoces su sinceridad. Tú ves, Señor. Tú conoces por lo que están pasando, por lo que están viviendo, Señor. Papito amado, tú los has traído porque quieres que ellos sean dignos. Quieres que tú, que esta ofrenda suba con olor fragante hasta tu misma presencia, papito amado. Gracias, Señor, aleluya. Te amamos y te adoramos, Señor. Gracias, papito amado. Habla un momentito más, pero hazlo de todo corazón. Hazlo de todo corazón. Humíllate si es posible. Él está aquí, su amor está aquí, su misericordia se ha derramado, su presencia está aquí. Aleluya. Te amamos y te adoramos, Señor. Gracias, papito amado. Ahí en las naciones también pídele perdón. Agarra un pancito ahí en tu casa. Agarra un vasito de vino. Prepáralo para que tú también seas partícipe. Y dile, Señor, perdóname. Yo quiero ser digno. Yo quiero ser digno. Yo quiero, Señor, que cuando yo tome ese vino que representa tu sangre, me limpie de toda maldad, me limpie de toda iniquidad. Ese cuerpo, Señor, que ese pan que significa tu cuerpo, Señor, que fue molido por mis rebeliones, quite mis dolores, quite mis enfermedades, que sea todo lo contrario, Señor, porque tú, Señor, esta ofrenda va a subir con olor fragante, Señor. Este sacrificio va a subir con olor fragante. Yo quiero, Señor, que tú me limpies. Yo quiero que tú me perfecciones, papito amado. Te lo pido con todo mi corazón, Señor. Aleluya. Santo, esa gota, esa sangre que Él derramó es para expiación. Él la derramó en el propiciatorio por amor y misericordia. Él ahora esa sangre te está limpiando. Esa sangre te está purificando. Esa sangre te está liberando. En esa sangre no importa la maldad, no importa la iniquidad que tú hubieses cometido. Esa sangre preciosa tiene poder, tiene poder. Aleluya. Él te está limpiando ahora. Él te está sanando ahora. Él te está levantando. Oh, aleluya. Santo, poderoso, poderoso. Nos humillamos, Señor, aleluya. Nos humillamos.
Heme aquí, pecador, Señor, sé propicio a mi pecado. Yo no quiero ser indigno, Señor. Yo quiero recibir, Señor. Yo quiero participar de la cena. Por favor, papito amado, límpiame, Señor. Límpiame con esa sangre preciosa, esa una gotita. No importa que sea una gotita, Señor. Que esa gotita limpie mi conciencia de las obras muertas, para que yo sea acepto. Para que yo sea acepto. Para que yo sea acepto, Señor. Yo me humillo, aleluya. Yo me humillo, Señor. Tu pueblo se humilla. Tu pueblo se quebranta, Señor. Pon corazoncitos de carne, Señor. Pon un espíritu nuevo dentro de ellos. Un espíritu contrito. Un espíritu humillado, Señor. Aleluya. Aleluya. Una gota bastará Para sanar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Vayan repartiendo. La gota de tu sangre sobre mí. Van a pasar por tu casa, por tu asiento. Si tú te sientes digno, vas a recibir el pan y el vino. Aleluya. Sigue La hablando. gota Sigue hablando. Para limpiar mi corazón. Tu presencia, Señor. Tu presencia está aquí, papito. Yo siento tu presencia.